Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a la casa del Señor. Amén, hermanos y hermanas. Amén. Contentos de estar acá en este lugar. Amén. Después de haber exaltado al Señor y reconocer que solamente Él es fiel. Así es que bienvenidos y bienvenidas. De igual manera, hacemos extensivo este saludo a todos los hermanos y hermanas que nos siguen en nuestro país como fuera de nuestras fronteras. Hay personas que están pendientes del programa y que se conectan. Les bendecimos en el nombre de Jesús. De igual manera, enviamos un saludo especial a unos amigos del municipio de Miámbar, Comayagua. Les bendecimos en el nombre de Jesús que están pendientes de nuestra transmisión. Bendecimos a todas aquellas personas que se conectan y que están pendientes, al igual que todos los que estamos acá en este lugar. Muy bien, todo este mes hemos estado hablando en relación a la palabra del Señor, cómo atesorarla, cómo meditar, cómo escudriñar la Escritura, y precisamente el día de hoy se celebra en nuestra nación el Día Nacional de la Biblia. Así es que vamos a tratar de cerrar en este mes con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de la siguiente manera, con el subtema: todos sus escritos se cumplirán. Diga conmigo: todos sus escritos se cumplirán. Se cumplirán. Y la Escritura dice en Salmos capítulo 111 en el verso 7 lo siguiente: las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos, dice la Escritura. También vayámonos al Evangelio de Mateo capítulo 5 en el verso 18. Mateo 5, 18 dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. La Escritura desde sus inicios se ha estado cumpliendo a través del transcurrir del tiempo, y todavía faltan ciertos eventos que como pueblo del Señor esperamos. Dios es fiel a su palabra. Siempre cumplirá sus promesas. Usted dice amén a esto. Dios es fiel a su palabra, siempre cumplirá sus promesas. A menudo podemos sentirnos muchas veces impacientes o frustrados cuando parece que Dios no está respondiendo a nuestras oraciones, o que está tardando en responder o en actuar a favor de nosotros. Sin embargo, déjeme decirle que la Biblia nos asegura que no hay demoras en el plan de Dios y que su palabra siempre se cumplirá en su momento perfecto. Es en el momento de Dios que Él va a cumplir sus promesas o su palabra. No es en el tiempo suyo ni en mi tiempo, sino va a ser en el tiempo perfecto del Padre Celestial. Él no se tardará. Dice la palabra del Señor en el libro del profeta Ezequiel capítulo 12 en el verso 28, dice lo siguiente: diles por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hablé, ¿qué va a pasar? Dice, se cumplirá. ¿Quién lo dice? Dice Jehová el Señor. Toda la Escritura, como dice acá, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hablé se cumplirá, o que yo hable se cumplirá, dice Jehová el Señor. Entonces, en medio de cualquier adversidad o dificultad o desesperanza que podemos enfrentar como pueblo del Señor, debemos tener la firme certeza que Dios es fiel a su palabra.
Lo que tú estás esperando, lo que yo esté esperando, de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios lo va a cumplir en su tiempo, no en mi momento. Solamente tenemos que alabar y exaltar al Señor, porque sin duda la respuesta de Él vendrá para ese pariente que quizá ha estado enfermo. Esa respuesta que usted ha estado esperando, Dios es fiel a sus promesas. Él cumplirá lo que ha prometido. Por eso debemos de tener esa certeza y esa seguridad en el Señor. En primer lugar, entonces, todo pasará, pero su palabra se cumplirá. Y ya vamos a ver algunas evidencias de algunas profecías que se dijeron en el Antiguo Testamento y que se han cumplido, como también de otras promesas o profecías que habla la Escritura y que las esperamos como pueblo del Señor, y algo otras que también se siguen cumpliendo. Todo pasará, pero su palabra se cumplirá. San Lucas capítulo 21 en el verso 33 dice lo siguiente. ¿Quiere leerlo conmigo? San Lucas capítulo 21 en el verso 33 dice lo siguiente a la cuenta de 2. 1, 2. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras. Quiero leerlo nuevamente. Dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras. ¿Quién está hablando ahí? El Señor Jesús está hablando. Dice: pero mis palabras no pasarán. Entonces, cuando hablamos de que todo pasará, pero su palabra se cumplirá, tenemos algunos eventos y profecías bíblicas que ya se han cumplido, de tantas que hay. Cuando yo estudiaba este tema, meditaba y miraba muchas promesas que se han ido cumpliendo, y hay algunas en relación al Hijo de Dios, al Mesías, en relación a Jesucristo. En primer lugar, la profecía en cuanto al nacimiento del Salvador del mundo. ¿En qué momento fue esta profecía? Dice la Escritura en el libro del profeta Isaías, capítulo 7, el verso 14, como también en Isaías, capítulo 9, versos 6 y verso 7. Isaías 7, 14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a quien dice un hijo, y llamará su nombre, como dice, Emmanuel. Isaías capítulo 9, versos 6 y verso 7 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces, desde el tiempo de los profetas se había profetizado el nacimiento del Salvador del mundo. ¿Cuándo se cumplió esta escritura? Vayámonos a San Lucas capítulo 2 en el verso 7, como también en el verso 11. Dice lo siguiente: y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Quién está haciendo esto? Precisamente María, la escogida del Señor, que ahí nació el Señor Jesucristo. Entonces no había lugar, dice la Escritura, en el mesón, y el Señor Jesucristo nació en un establo, en el lenguaje popular de nuestros días. En el verso 11 dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David. ¿Quién dice? Un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces, aquí se cumple esta profecía del nacimiento del Salvador del mundo. Otro evento que también fue profetizado en el Antiguo Testamento, y es precisamente
es en relación al derramamiento del Espíritu Santo. Mire lo que dice el libro del profeta Joel. Joel capítulo 2, verso 28 y verso 29 dice lo siguiente: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos, dice, soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Versículo 29. Y también sobre los siervos y sobre las siervas, como dice, derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿A qué días se refiere? A días posteriores, a días futuros. Y cuando se cumple esta profecía del profeta Joel, como también en nuestro tiempo el Espíritu Santo se está derramando en el pueblo del Señor, se está derramando en la iglesia de Cristo Jesús. Hechos capítulo 2 en el verso 4 dice lo siguiente: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí también se cumplió esta profecía. Y en tercer lugar, otra profecía también en relación al Mesías, en relación a nuestro Señor Jesucristo, era en relación al ministerio restaurador del Señor Jesucristo. En Isaías capítulo 61, en el verso 1, aquí está la profecía cómo iba a ser el ministerio del Salvador del mundo. Y dice lo siguiente, Isaías capítulo 61 en el verso 1, dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Desde el tiempo del profeta Isaías se profetizó cuál iba a ser el ministerio restaurador del Señor, del Salvador del mundo. Cómo iban a venir multitudes para ser sanadas, para ser salvadas, para ser transformadas por su mensaje, por la verdad que él predicaba. San Lucas capítulo 4 del 18 al verso 21 vemos el cumplimiento de esta palabra, de esta profecía, cuando dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Versículo 20 dice: y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Aquí está hablando en relación al Señor Jesús y dice: y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Versículo 21 dice: y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ahí estaba el testimonio vivo, el testimonio fiel, el mismo Señor Jesucristo que recién estaba en la sinagoga, pero por todo lugar que pasaba sanaba a los enfermos, hacía algo por el pueblo. Siempre el Señor estaba presente. Y hay tantas otras profecías que se dijeron en el Antiguo Testamento y que se han cumplido. Ahora bien, ¿qué es lo que esperamos nosotros como pueblo del Señor, como iglesia? Son eventos y profecías que hay por cumplirse. Dice el libro del profeta Daniel, capítulo 2, en el verso 44. Daniel 2:44 dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará, dice, un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos,
pero Él permanecerá para siempre, refiriéndose al reino glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, ¿qué profecía o qué promesa esperamos nosotros como pueblo del Señor? Precisamente el llamado rapto o arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuántos esperamos el regreso inminente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Y dice la Escritura en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del verso 15 al verso 17, dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Quiere leer conmigo el verso 16? 1, 2. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor, donde dice, en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cuántos se alientan con esta palabra? Esperemos entonces el regreso inminente de nuestro Señor, que vendrá por su iglesia, que vendrá por cada uno de nosotros. También otros eventos que tienen que cumplirse es en relación al surgimiento del anticristo. El gobierno milenial, cuando el Señor Jesucristo venga a gobernar por un periodo de 1000 años, son eventos que están por cumplirse. Y también la Biblia habla aquí en Apocalipsis capítulo 21, del verso 1 al verso 7, nos habla de cielos y tierra nuevos. Dice que no habrá guerras, no habrá enfermedad, no habrá hambre, no habrá dolor, ni sufrimiento, ni muerte. Apocalipsis 21, del verso 1 al verso 7, dice lo siguiente: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi, dice, la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Versículo 3 dice: oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos, dice, serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras, dice, son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, dice, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él, dice, será mi hijo. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá en este lugar que esperamos esa promesa donde el Señor promete cielos nuevos y tierra nueva para cada uno de nosotros? Es una promesa que está por cumplirse. Las palabras de Dios también son eternas. Algunas personas podrían decir que los milagros terminaron en el libro de Hechos,
como vemos tantos milagros que sucedieron en el ministerio de los apóstoles, en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, pero las promesas de Dios no tienen fecha de vencimiento. Jesús dijo: el cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Eso es precisamente lo que dice San Marcos capítulo 13 en el verso 31. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Cuántos creemos entonces que las promesas que Dios ha hecho se van a cumplir? Amén. Tenemos que estar firmes y convencidos en el Señor. Número 2, debemos guardar las Sagradas Escrituras y nunca apartarnos de ellas. ¿Cuál es el propósito entonces de guardar la Escritura, de no apartarnos de ella, de siempre reflexionar, de siempre meditar y que estén en nuestro corazón? Dice Josué capítulo 23 en el verso 6. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros, dice, de ello, ni a diestra ni a siniestra, dice la Escritura. Imagínense también, Pablo, el apóstol Pablo, alienta a Timoteo para que sea fiel en el cuidado de las sanas palabras que de mí oíste. Esta es la instrucción que le da el apóstol Pablo a Timoteo, y para que también vaya a algunas iglesias que se querían desviar, que andaban de repente queriéndose extraviar, y el apóstol Pablo le envía y le dice: ve y corrige lo deficiente. Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 13 y verso 14 dice lo siguiente: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Le dice: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Hay un depósito en nosotros, en nuestra vida, donde ahí en ese depósito tenemos que tener y atesorar la palabra del Señor. Entonces, en primer lugar, Pablo le dice a Timoteo: retén la forma de las sanas palabras. Primera de Timoteo capítulo 1 verso 3 al verso 7 le dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases, le dice, a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, le dice, pues el propósito de este mandamiento, o sea, el propósito de la Escritura, es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Versículo 6 dice: de las cuales cosas, desviándose algunos, dice. Entonces no nos debe extrañar que algunos se desvían, porque ya la palabra del Señor lo dice: de las cuales cosas, dice, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Hoy en día tenemos muchas veces tantos predicadores, tantas personas que salen por las redes sociales, y ojo, tengamos mucho cuidado, porque ahí nos pueden hablar palabras muy bonitas, palabras lisonjeras, que nos pueden desviar a cada uno de nosotros. Por eso, usted y yo tenemos y disponemos de la palabra. Aquí está la verdad. Y si usted escucha o ve alguna cosa en las redes sociales, venga a la Escritura, estudie por su propia cuenta y dése cuenta si verdaderamente es cierto lo que le estaban predicando. Lo que Timoteo debía retener y enseñar era exactamente aquello
que había recibido del apóstol. El apóstol le había instruido. Además, Timoteo tenía base, porque dice la Escritura que desde la niñez había sabido las Sagradas Escrituras, porque tenía una madre excelente, una abuela excelente que también le instruyeron y le orientaron en la palabra del Señor. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 2 dice lo siguiente, como también segunda de Timoteo capítulo 3, verso 10. Segunda de Timoteo 2:2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Segunda de Timoteo capítulo 3, en el verso 10 dice lo siguiente, pero tú has seguido mi doctrina, le dice, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. También hay que reconocer, y esto nos debe llamar la atención a cada uno de nosotros, y le pregunto, ¿cada cuánto usted lee la palabra del Señor? Vamos más allá. ¿Cada cuánto usted medita en este libro de la Escritura? ¿Será solo el domingo? ¿Será solo el viernes cuando venimos a la reunión, o el domingo cuando venimos acá a la casa de Dios? Por eso es importante guardar la Escritura en nuestro corazón, pero para guardarla debemos profundizar en ella. Timoteo no era un aprendiz, sino alguien que sabía, alguien que conocía y alguien que también practicaba la palabra de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 14 y verso 15 dice lo siguiente. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién, le dice, has aprendido, y que desde la niñez, le dice, has sabido las Sagradas Escrituras. ¿Con qué propósito entonces? Tenemos que conocer la palabra del Señor. La última parte de este verso dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, le dice, por la fe en Cristo Jesús. Entonces, iglesia amada, vamos a atesorar la palabra del Señor. Vamos a cambiar el hábito de estudio de la palabra. ¿Cuántos se comprometen delante del Señor? No delante de mí, sino delante del Señor. Usted diga, yo necesito mejorar. Yo necesito crear ese hábito de estudiar diariamente la palabra del Señor. Y en tercer lugar, constantemente debemos escudriñar las Escrituras. San Juan, capítulo 5, en el verso 39 dice lo siguiente. ¿Quiere leerlo conmigo? San Juan 5, 39 dice, escudriñad, dice, las Escrituras, porque a vosotros y ellas, amén, el mismo Señor Jesucristo hablando, dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros, dice, os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas, dice, son las que dan testimonio de mí. Debemos de aprender, iglesia amada, el ejemplo que nos dio una iglesia de nuestros antepasados hace más de 2000 años, precisamente la iglesia de Berea. Veamos lo que dice Hechos capítulo 17, versículo 10 y versículo 11, que dice lo siguiente. Inmediatamente los hermanos enviaron, dice, de noche a Pablo y a quién más, dice, y a Silas, ¿hasta dónde? Hasta Berea, dice.
Y ellos, habiendo llegado, donde entraron, dice, entraron en la sinagoga de los judíos. Versículo 11. Y estos, o sea, refiriéndose a los hermanos de la iglesia de Berea, dice, y estos, dice, eran más nobles que los que estaban, donde dice, en Tesalónica. ¿Por qué? Pues recibieron, dice, la palabra, ¿cómo dice? ¿Cuántos reciben la palabra con toda solicitud? O usted dice, no hombre, yo me agacho, o no es para mí. No, ¿verdad? Hay que recibir entonces la palabra con toda solicitud, así como esta iglesia. Y dice, escudriñando cada día las escrituras. ¿Para qué dice? Para ver si estas cosas eran así. Esta iglesia eran muy nobles y solícitos al recibir el mensaje de la palabra del Señor. ¿A qué se refiere? Que estaban atentos a lo que el apóstol y Silas estaban diciendo. Estaban atentos, estaban pendientes, estaban ahí a ver cuál era el mensaje que Dios tenía para ellos. De igual manera, no se conformaban con eso, sino que ellos iban a sus casas a comprobar si el mensaje que les estaba dando el apóstol Pablo estaba de acuerdo con la palabra del Señor. Usted no se conforme con lo que nosotros le damos acá. Usted vaya a indagar, y si en algún momento nos equivocamos, porque no somos perfectos, nos equivocamos, usted nos puede decir, mire, yo la vez pasada confundí un término de que si eran 2 panes o 5 panes o 2 peces o 5 peces, y aquí me tuvieron que corregir, ¿verdad? Porque no quiere decir que todo lo sabemos. Por eso es importante que usted escudriñe la palabra del Señor. ¿Cuánto lo vamos a hacer entonces? De escudriñar el mensaje de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué necesitamos escudriñar el mensaje de la palabra del Señor? Para no ser arrastrado por el error y por las falsas enseñanzas. Dígale a su vecino, tienes que escudriñar la palabra, dice, dígale. De igual manera, los hermanos y amigos que nos ven y que nos escuchan, escudriñe la escritura para que usted también no caiga en el error. Hoy, en nuestros tiempos, en nuestros días, se está cumpliendo la apostasía. Muchas personas que iban bien en el camino del Señor, hoy los vemos un poco desviados, extraviados. Usted y yo, que no seamos de esas estadísticas. Dice San Mateo capítulo 7 en el verso 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros, dice, ¿cómo dice? Con vestidos de ovejas, pero por dentro, ¿qué pasa? Dice. Bueno, ahí está, la palabra lo declara. Y en último lugar, ya para ir concluyendo en relación a este tema, que todos sus escritos se van a cumplir, es lo siguiente: para perseverar en la sana doctrina y también conocer las señales de los últimos tiempos. Para eso es necesario escudriñar la palabra del Señor, para que perseveremos en la sana doctrina. Vea lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 3, del verso 1 al verso 5, que me gustaría que me acompañe a leerlo. Amén, pueblo del Señor. Ahí está en las pantallas. A la cuenta de 2. 1, 2. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos,
impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán, dice, apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. La Biblia nos alerta y nos exhorta entonces a escudriñar la palabra para conocer cuál va a ser el comportamiento de los últimos tiempos. Y San Mateo 24, usted lo puede leer en casa, y habla la Escritura de todos los acontecimientos que están pasando y que faltan por suceder en esta tierra. Entonces, iglesia amada, amigo y amiga, hermano que nos ve y que nos escucha, ¿qué podemos reflexionar en relación a este tema? Que sus escritos se cumplirán. La palabra de Dios no volverá vacía. La palabra es demasiado poderosa. Cuando Dios dijo que sea la luz, el resultado inmediato, ¿cuál fue? Se hizo la luz. Eso es lo que dice Génesis capítulo 1 en el verso 3, que no lo vamos a leer. También, cuando Jesús dijo, calla, enmudece, ¿qué pasó? Cesó el viento. Eso es lo que dice Marcos capítulo 4 en el verso 39. La palabra de Dios siempre prosperará. Dios siempre tendrá éxito. Y aquellos que reciban su palabra también serán vencedores. ¿Queremos ser vencedores? Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te bendecimos y te exaltamos. Gracias por tu bendición, oh Dios mío, por tu palabra que es lámpara a nuestro camino. Bendito sea tu nombre. Yo quisiera preguntar para los que estamos acá en este lugar, si hay algún amigo o amiga que nos acompaña en esta hora, o alguna persona que se ha apartado de los caminos del Señor y quiere volver nuevamente al Señor. Igual para aquellos que nos ven y que nos escuchan, si también quieren acercarse al Señor de todo corazón, repita después de mí esta oración. Señor Jesús, en esta hora, después de escuchar tu palabra, me acerco delante de ti, te abro la puerta de mi corazón, te pido perdón por mis faltas, por mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Desde la Quinta Avenida de Comayagüela en Honduras, el Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presenta su programa Palabras de Vida Eterna. El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presentó su programa Palabras de Vida Eterna. Búsquenos en www.cuadrangular.org y como Centro Evangélico Cuadrangular en nuestras redes sociales. Contáctenos a los teléfonos 2220-1840, 2220-1841 o envíe su WhatsApp al 3160-9742. Visítenos en la Quinta Avenida de Comayagüela, entre 12 y 13 calle. ¡Le esperamos!